Hoy vamos a continuar entonces con lo que iniciamos el domingo pasado, ¿cierto? El domingo pasado tuvimos la introducción, el contexto de la epístola, de la carta de Pablo a la iglesia en Filipos, lo que conocemos como la epístola a los filipenses. Esta iglesia allí en Filipos, dimos algún contexto de ella, y la carta a los filipenses, en términos generales, es conocida como la carta del gozo. ¿Por qué es conocida así? Porque en esta corta carta, la palabra gozo se menciona 18 veces. 18 veces. Hay que gozarnos, Pablo nos anima a gozarnos en medio de las circunstancias, pero esta es la palabra que más se menciona, pero hay otras 2 o 3 palabras que también se mencionan. La otra que se menciona, como es costumbre de Pablo, es en Cristo. Cristo en Cristo. Pablo menciona en sus cartas más de 150 veces la palabra en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos sumergidos, que somos propiedad de nuestro Señor y Salvador, comprados a precio de sangre. Y otra palabrita que se menciona aquí en la carta a los filipenses es la palabra mente. Son las 3 palabras que más se mencionan. Así que bueno, pensando en esas 3 palabritas, yo concluí con una frase. En mi mente debe estar siempre el gozo de Cristo. Amén. En mi mente siempre debe estar el gozo de Cristo, porque son las 3 palabras a las cuales está apuntando Pablo. Todo gira en torno a eso. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Este no es, creo que es segunda. Es 3:8. Bueno, no, tengo el versículo mal. Dice el apóstol Pedro, después ustedes lo buscan, que es necesario conocer al Señor Jesucristo porque Él es nuestro Salvador, el cual nos produce un gozo que es un gozo inefable y glorioso. No sé si alguno lo tiene por ahí en memoria, está en las cartas de Pedro, a mí se me refundió acá, pero Primera de Pedro 1:8. ¿Sí ven la ventaja de tener al maestro al lado? Primera de Pedro 1:8, dice el versículo así: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo, ¿qué? Inefable y glorioso. Y a mí siempre me gusta colocarle un título a toda la serie de mensajes de cada libro. Así que teniendo en cuenta este versículo de Pedro, yo le coloqué, esta es la carta del gozo inefable y glorioso. Porque creo que se compenetra muy bien, que concuerda muy bien con el propósito de Pablo cuando escribió esta carta. Y yo les he dicho que cuando estudiamos la carta, si el mensaje o el estudio de la carta va a tener 20 predicaciones, ¿cuántas veces deberíamos haber leído Filipenses? Por lo menos 20 veces, ¿cierto? Y la carta de Filipenses es la más corta. Yo hice el ejercicio y toma 12 minutos en leerla. O sea, no rápido, leerla a un paso normal, le toma a usted 12 minutos leerla. Y repasándola, entonces yo me encontré lo que para mí fueron 3 versículos claves que pueden extraerse, sacarse como un principio general para mi vida cristiana. Filipenses 1:21. Todos estos 3 versículos muy conocidos. Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el propósito de nuestra vida. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el propósito de la vida de nosotros como creyentes. 2:5, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo nos está animando a que ese es el modelo de nuestra vida. ¿Quién es el modelo de nuestra vida? Jesús, que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús para que nosotros lo sigamos. Y
Después de Juan 3:16 se dice que este es el versículo más conocido en todo el mundo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es eso? El poder de nuestra vida. Como ven en esta carta, entonces Pablo nos da el propósito de nuestra vida, nos da el modelo de nuestra vida y nos da ¿qué? El poder para nuestra vida. La carta a los Filipenses, en realidad Pablo la escribió con un propósito muy sencillo. Era un propósito personal, amigable y amoroso. En la carta, lo último, Pablo está agradeciendo, que es su propósito final, a la iglesia en Filipos, porque la iglesia en Filipos fue la que entendió primeramente su visión misionera y de plantador de iglesias. Y esta iglesia, no importa dónde estaba Pablo, le enviaba ofrendas para su sostenimiento. No importaba cómo estuvieran, ellos apoyaron. Y lo que hace Pablo con esta carta amorosa es enviarles ¿qué? Un agradecimiento personal. Pero lógicamente el maestro, teólogo y amigo Pablo no se va a quedar con un mensaje tan sencillo. A pesar de lo personal de la carta a la iglesia, acuérdense que Pablo fundó la iglesia con 3 personajes interesantes que vimos el mensaje pasado, ¿cierto? Estaba Lidia, la comerciante, estaba esta joven, que era la adivina, que le fue expulsado el demonio, y también estaba el carcelero torturador. Y Pablo le está escribiendo ahora como amigos después de 10 años. Él conocía muy bien la iglesia. Pablo va a escribir de diferentes temas. El propósito de la carta no es como el de Gálatas o de Corintios, de corregir duramente a la iglesia. Pero sí vamos a encontrar una corrección de ánimo amoroso. Por allí vamos a encontrar, amado hermano, ¿ayuda a quién? A Evodia y a Sintique, colaboradores en el Evangelio. Eso lo vamos a ver, pero el propósito de Pablo en la carta de los Filipenses no es como el que ustedes van a encontrar en Corintios o Gálatas, que utiliza palabras duras para la iglesia. Aquí es una carta mucho más personal. Y hoy vamos a estar entonces centrados en los primeros versículos, solo en 2 versículos. Se dice que la primera impresión, cuando nosotros conocemos a alguien o cuando vamos a una entrevista, es la que mayor causa impacto. El día que yo conocí a mi esposa, no les voy a contar cómo la conocí, pero cuando yo la invité a salir por primera vez, nos colocamos en una cita. Así que con seguridad ella duró media hora antes de salir acicalándose en el espejo, se los aseguro. Y yo duré otro tanto, a ver, cambiándome la camisa, cómo me veo, el perfumito, porque uno que quiere que la primera impresión cause un impacto, ¿cierto? Hasta uno está pensando, si usted ha ido a una entrevista, usted también está pensando qué me irán a preguntar y qué actitud poner, ¿no? Y ahora todos los jóvenes recurren a videos de YouTube y todo esto para saber cómo manejar la primera impresión. Pues en las cartas no es nada diferente. A los que han pasado por el colegio y han ido a sus clases de gramática en el área de español, se les ha enseñado a ¿qué? A redactar. Y la redacción es toda una ciencia. No todo el mundo redacta bien, pero cada uno de nosotros debe aprender a redactar, porque redactar es el arte de comunicar nuestras ideas o peticiones. Y para la época de la iglesia primitiva, el primer siglo no era una cosa diferente. Pablo envía esta epístola y por supuesto en esta época era un poco de lo que conocemos hoy. Hoy las cartas generalmente tienen la fecha, la ciudad, el nombre de la persona, su cargo, después le coloca uno la referencia del tema que quiere hablar y después desarrolla su idea después de un saludo adulador. Generalmente sean portadoras las primeras líneas de un cordial saludo, deseándole éxito en sus funciones diarias. Y después procede uno a un insulto decente o algo así, o a una petición, ¿cierto? Pero generalmente el saludo es importante porque muestra qué es lo que queremos nosotros. Pues hoy lo que vamos a hacer es concentrarnos en este corto saludo pero profundo del saludo de Pablo a la iglesia en Filipos, los versículos 1 y 2. Vamos a leerlos, Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Por allí, si un amado joven me puede regalar un vasito con agua, se lo agradezco. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos.
Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo, en la mayoría de sus cartas, tiene básicamente el mismo saludo, y lo que ha hecho es tomar los saludos de las cartas de esa época y los ha impregnado del Evangelio. Y lo que vamos a encontrar aquí hoy es algo que le he colocado por título al mensaje de hoy, es amor fraternal e interés genuino. No lo olviden, amor fraternal e interés genuino, porque esto nos va a ayudar a desarrollar nuestra comunión los unos con los otros. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo, por este mensaje, por esta carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Te damos las gracias también, Señor, porque la iglesia hoy está congregada, porque está dispuesta en su corazón para escuchar este mensaje. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, transformándolo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que nos ayude a crecer espiritualmente, para que podamos seguir creciendo a la estatura del varón perfecto. Quita toda distracción de nuestra mente, Señor, que podamos estar concentrados a lo que tú quieres decirnos el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Los invito a que me acompañen, Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice Pablo en esta epístola a los Romanos, capítulo 12, versículos 9 y 10, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pues el amor sin fingimiento es el amor que la Biblia nos enseña. Nosotros todos sabemos que muchas veces el amor que nosotros expresamos es un amor condicional. Yo te amo si tú te portas bien conmigo, yo te amo si me das cierto confort, yo te amo si no me pides que haga esto o lo otro, pero el amor de Cristo en la Biblia, la palabra griega es ágape, es un amor incondicional y más allá es un amor sacrificial. Y de esto es lo que está hablando Pablo aquí en Romanos, que el amor primero no esté cargado de ningún tipo de hipocresía, o sea, que sea sin fingimiento. Cuando usted le dé por amor un abrazo a su hermano, que ese abrazo esté cargado ¿de qué? De un amor fraternal, de un amor sincero, que de verdad usted quiere dárselo. Y dice, en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Y Pablo allí, como ven, no coloca condicionamiento. Si estás contento con él o si estás disgustado con él, no. Él dice, ¿cómo? Ámense los unos a los otros. La iglesia ha derribado la barrera del odio y de los problemas. Eso ya lo estudiamos en Efesios. De los dos pueblos hizo uno solo, derribando toda barrera. Allí nos habla de los judíos y los gentiles que se odiaban. Ahora en la iglesia todos somos hijos de Dios, que se nos ha dado el amor por el Espíritu Santo. Ese amor ha sido derramado en nuestros corazones y no debería haber ningún tropiezo para la reconciliación y restauración cuando se presenta algún momento incómodo con algún hermano o aún con un no creyente. El cristiano debe tomar la iniciativa de ir a reconciliarse. Colosenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No dice que es un vínculo que nos ayuda, que es un vínculo que en algunas circunstancias puede funcionar, sino que es un vínculo ¿cómo? Perfecto. ¿Con qué está relacionado la perfección? Con el Dios Trino, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todo lo que proviene de Dios es perfecto. Por supuesto, el amor que viene de Dios para nosotros es un amor perfecto. Y lo que nos está animando Pablo aquí en esta carta a los Colosenses es precisamente que ese vínculo, ese amor perfecto, sea el que nos una. O sea, perdonándonos absolutamente todo. Y cuando en la Biblia dice todo, ¿qué es? Todo. Cuando no perdonamos, ¿qué es lo que sucede? Es culpa de Cristo, ¿cierto?
que no quiere que perdonemos. No, es la dureza de nuestro corazón. Por eso la Biblia es un espejo para nosotros. Eso es lo que mide la dureza de nuestro corazón. Si dejamos una excepción a la falta de perdón. Con esto en mente, pues vamos a desarrollar estos dos puntos y dice, vamos a desarrollar el amor fraternal. Y esto lo podemos ver en esta corta oración. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, para mostrar el amor fraternal con aquellos que usted tiene en su entorno cercano, llámese amigos, llámese hermanos de la fe, llámense compañeros de liderazgo, para mostrar ese amor fraternal, usted debería, o esta corta frase nos enseña tres cosas. La primera, despójese del caparazón. Despojarse del caparazón. Como les dije, las cartas en los primeros siglos eran completamente diferentes. Generalmente lo que se hacía era mencionar o mencionarse uno mismo con todos sus, como yo le llamo, todas sus arandelas, es decir, todos sus créditos. Pablo, ¿cómo se mencionaba él mismo en la mayoría de sus cartas? Pablo, apóstol de Jesucristo. Y eso tiene un título ¿qué? Autoritario. Pablo, en la iglesia de Corintio, que está llamando la atención que tiene que ejercer su autoridad. Porque ¿qué pasaba allí? La estaban menoscabando. Así que en la mayoría de cartas, a excepción de dos, la de Filipos y en Tesalonicenses, Pablo obvió eso. Y Pablo se llamó a sí mismo ¿cómo? Pablo, de manera personal. Pablo se quitó todo título, se quitó su caparazón y se desnudó en total humildad delante de la iglesia de Filipos. Él dijo sencillamente, yo soy el Pablo que ustedes conocen, el Pablo un poco mal geniado, el Pablo amoroso, el Pablo que tiene reacciones ante las circunstancias. Ese Pablo es el que les está escribiendo. Amados hermanos, que nuestro amor sea sin fingimiento. Si usted quiere avanzar en sus relaciones genuinas, quítese el caparazón. Cuando usted se pone el caparazón delante de las personas, es como cuando usted va a una empresa y quiere hablar con el gerente. Pero para ir al gerente usted primero tiene que pasar por el seguridad, por la recepcionista, después por la secretaria del jefe de departamento, por el jefe de departamento, por la secretaria de gerencia y a ver si el gerente se complace en darle una cita. Pero no sé si ustedes tengan algún amigo en algún puesto de inminencia que le dice, Freddy, ven, tal día, cuando llegues ahí no te anuncies, solo me llamas y yo voy por ti a la recepción. Y uno pasa orgulloso, ¿no? Va pasando. Eso es quitarse el caparazón. Eso quiere decir que yo estoy mostrando un amor fraternal genuino. No tengo un obstáculo por mi posición, estatus social, por la etnia, por absolutamente nada. Mi corazón está abierto para absolutamente todo mundo. Lo otro, aparte de quitarse o despojarse del caparazón, es a animar a aquellos que nosotros amamos. Y qué interesante que Pablo escribe toda esta carta, toda en primera persona del singular. Cuando usted lea la carta o si la ha leído, usted va a encontrar palabras de Pablo como yo doy, yo quiero, me es justo, para mí, espero. Toda es la primera persona del singular. Una persona que lea con detenimiento esta carta va a entender que quien la escribió, ¿quién fue? Pablo. Pero Pablo en su encabezado, ¿qué colocó? Pablo, y allí viene la unión, y Timoteo. Esto es una gran muestra de amor de Pablo para con Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo está tomando a su discípulo, a su pastor en formación y le está colocando el brazo encima y le está diciendo, mi amigo, mi amado hermano, te amo, aquí estamos los dos. Aquí no se trata del cargo, aquí no se trata de que yo sea más o tú menos, aquí estamos los dos en esta batalla. Y yo quiero que sea reconocido también en la iglesia de Filipos. A Timoteo ya lo conocían. Timoteo, como vimos en el mensaje pasado, aparece allá en Hechos, ¿cierto? Hijo de padre griego y de una mujer judía.
Allí se muestra el amor de su abuela, de su madre, en las costumbres judías, y después creyente, él reconoció a Cristo como su Salvador, su abuela, su mamá reconocieron a Jesús como Salvador y lo ayudaron a crecer en la palabra. ¿Y quién era Timoteo? Un joven que daba buen testimonio, no solo en esa iglesia, no solo en Listra, sino también dice que en Iconio. Y Pablo lo ha tomado como su hijo espiritual, y ahora lo está reconociendo a la par. Eso es animarle, mostrarle amor, no solo decirle, bueno, acuérdate quién es el jefe acá, yo siempre voy adelante y tú un paso atrás, porque eso es un liderazgo que no es bíblico. Pablo y Timoteo, ¿qué fueron? Hermanos que sufrieron en su ministerio. Así que si queremos mostrar amor fraternal, demos muestras de amor a los que están con nosotros. Quitemos los roles, quitemos las caparazones, todas esas cosas que son obstáculos. Cristo, más adelante lo vamos a estudiar, dice que se hizo ¿qué? Estando allá, haciendo Dios, vino a esta tierra, se despojó, dejó las prerrogativas de ser Dios. Se hizo hombre y aún siendo hombre, ¿qué hizo? Se volvió siervo y siendo siervo se humilló y dice que hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es el ejemplo que tenemos. Así que bueno, compañeros de batalla, mostremos el amor. Si queremos mostrar el amor fraternal, también comparta su visión cristiana. O sea, usted no puede compartirle a alguien el amor sin que esa persona sepa quién es usted. O sea, usted no puede ser un cristiano oculto, porque eso quiere decir que usted no es cristiano, que usted no es un hijo de Dios. Pero si usted quiere mostrar un amor fraternal, ya sea a un hermano de la fe, o a alguna persona amada no creyente, usted tiene que compartir su visión cristiana, porque todos somos llamados a compartir la palabra de Dios. Y la manera que lo hace Pablo aquí es porque dice, Pablo y Timoteo, siervos, ¿de quién? De Jesucristo. Marcos 10:45, ¿se acuerdan de Marcos 10:45? Lo utilizamos en uno de nuestros campamentos y lema durante todo un año, porque el Hijo de Dios no vino ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que esa es la clase del servicio. El propósito de Dios para nosotros en esta tierra, según Romanos 8:29, es que nos conformemos a la imagen de su Hijo primogénito, para que Él sea nuestro hermano mayor. El propósito de Dios es conformarnos a la imagen de Jesucristo. Si Cristo fue ese gran siervo que se entregó en la cruz, lo que está haciendo Dios con nuestra vida es conformarnos para que también aprendamos a sufrir con Él. De eso se trata, ser un siervo. Y siervo, la palabra griega, con seguridad ustedes ya la han escuchado, porque así es el nombre de nuestra escuela, es doulos. Y no solo en la Biblia la palabra siervos significa esclavo, también hay otra palabra que significa siervo, pero en este caso la palabra que está utilizando Pablo aquí como siervo es doulos. ¿Qué quiere decir? Esclavo. Recuerden que estamos hablando de 21 siglos atrás, donde el esclavo no tenía ningún tipo de voluntad, ni aún en su propia vida. Él era comprado, no tenía voluntad, no podía ir donde él quería, sencillamente él obedecía a su amo. Y Pablo nos explica en la carta de Romanos que nosotros dejamos de ser siervos de Satanás para ser siervos ¿de quién? De Cristo. Antes obedecíamos a Satanás, al mundo, a su sistema, éramos esclavos, pero la muerte en la cruz nos liberó de esa esclavitud, pero ahora nos hicimos esclavos de Cristo, para vivir libremente. Es interesante esa contradicción, ¿cierto? Pero es la contradicción espiritual que nos lleva a la libertad. Debemos ser responsables en hacer lo que queremos, en lo que debemos hacer. Eso es un siervo de Jesucristo. Ahora recordemos que ya dimos el contexto de la ciudad de Filipos. Filipos era una ciudad diferente a las otras que había en Europa. Recordemos que era una ciudad, que era una colonia completamente romana, con todos los mismos atributos de Roma. Allí no pagaban impuestos, eran ciudadanos romanos, vivían allí los soldados que estaban jubilados, había un nacionalismo y con el paso del tiempo estos militares hicieron
que el César, y a través de todo el imperio se volvió así, el César fuera adorado como un dios. Entonces allí llega una carta, una epístola, que se llama así porque es una epístola que recorría las iglesias. Después de que la leyeran en Filipos, ¿qué hacían con las cartas? Las circulaban. Y aquí hago un paréntesis. Este canon, que tiene 27, bueno, tiene 13, 14 epístolas y los otros libros, uno de los requisitos por lo que fue escogido en el concilio, los que están acá, es que se aseguraron de que las cartas fueran circulares. Es decir, que no solo fueron leídas en una iglesia, sino que en todas las áreas, en Europa, Asia y África, circularon estas cartas, porque eso le daba autenticidad. Entonces, aquellos hombres que utilizó Dios en el concilio se aseguraron que estas cartas que están aquí en el Nuevo Testamento fueran cartas que circularon en todas las áreas donde se esparció el Evangelio. Por eso podemos estar seguros que lo que está aquí es la palabra de Dios. Amén. Bueno, ahora imagínense. Llega la carta de Pablo a Filipos y dice que él es siervo de Jesucristo. Pero en Filipos, ¿qué creen? Que ellos son siervos del César. Entonces esta carta, cuando la coge la autoridad romana, ¿qué lee? Destierro y condena a muerte. A nosotros lo leemos muy fácil, ¿cierto? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. 21 años después no tenemos ese contexto. Pero las 4 cartas que escribió Pablo desde la prisión, no las llevó cualquiera, las llevó un valiente. Las autoridades romanas a lo mejor no entendieron, pero básicamente ¿por qué era la persecución? Porque eran cristianos. Primero fue los judíos persiguiendo a esta secta llamado del Camino, y después el mismo imperio romano persiguiendo a los cristianos. Así que cuando leían esto, ¿qué decían? Nadie puede ser siervo de otro rey, porque están en contra del César. Así que la persecución se aumentaba. Cuando Pablo y Timoteo escriben esto, bueno, él está compartiendo su visión cristiana. Nosotros somos siervos. Juan capítulo 19, versículos del 12 al 15. Recuerden que Juan, desde el capítulo 13 hasta el último capítulo, nos está hablando de la última noche y de las últimas horas de vida de Jesús. Y aquí está ya Jesús delante de Pilato, pero miren esta conversación tan interesante. Juan 19, 12 en adelante. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. De la boca de los judíos. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Wow. Pero Pablo, después que está escribiendo en la carta a Filipos, yo soy siervo de ese rey, siervo de Jesucristo. Esa es la visión cristiana. Ser siervo de Jesucristo, entonces implica que lo reconocemos como ¿qué? Como el rey. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy nosotros debemos descartar esa permeabilidad que nosotros tenemos en nuestra cabeza con el ámbito democrático. A veces queremos encajar la democracia bíblica con el reinado de Jesús. Y amados hermanos, eso no funciona. Jesús es un rey, es una monarquía. Y lo que dice el rey que se debe hacer, obedecerlo. ¿Por qué es mejor la monarquía que la democracia? Porque el rey que nosotros tenemos es perfecto. O sea, quiere decir que en su corazón, en su mente no hay corrupción. Si nosotros tuviéramos un rey, llámese presidente, primer ministro, que tuviera el corazón de Jesús, no habría necesidad de estarlo cambiando cada 5, cada 6 o cada 4 años.
Con seguridad nosotros mismos como pueblo pediríamos que se quede, que se quede, que se quede. ¿Por qué? Porque sería un rey justo, un rey que está preocupado por mí y por la comunidad, un rey que desarrollaría a su pueblo, que se preocuparía. ¿Por qué existe ahora la democracia? A causa de la pecaminosidad. Entonces, en cierta manera, en el ámbito social y político, la democracia, ¿qué es? Bueno, por lo menos que no suframos todos. Eso es democracia. En democracia va a haber alguien que siempre está insatisfecho. Por eso las cosas no funcionan bien. Porque a veces la democracia gana por un voto más uno, ¿cierto? La mitad más uno. Entonces, si somos 100, hay 51 y 49 que están insatisfechos. Guerra. Entonces, los que están en el gobierno no pueden gobernar. Así que nosotros no podemos permear nuestra democracia humana con el reinado de Cristo. Él es una monarquía perfecta. Debemos asegurarnos que cuando decimos que somos discípulos de Jesús, en verdad le hemos entregado todas las áreas de nuestra vida. Que cuando la Biblia dice lo que dice, yo lo voy a cumplir, así no lo entienda, porque entiendo que el Rey es perfecto. Señor, yo he entendido 25 cosas que tú me has dicho y estoy de acuerdo contigo. A lo mejor la 26 no la entiendo muy bien, pero si me has dado testimonio de las 25, voy para la 26, porque tú eres un Rey perfecto y has dado testimonio de eso. Entonces, en cuanto a nuestra vida cristiana, no le busquemos la quinta pata al gato. ¿Qué día en una consejería una chica me decía, pastor, yo he escuchado a pastores que dicen que uno no puede tener un novio no cristiano? ¿Usted qué opina de eso? Gloria a Dios por esos pastores. Y ella se quedó así como sorprendida. Pero pastor, si estamos hablando del poder de Jesús, ¿qué tiene para transformar los corazones? ¿Qué pasa si yo me novio con él? Porque sé que lo va a transformar, voy a orar por él y el Señor va a hacer algo especial en su corazón. ¿Sí entienden lo que es ser democráticos? No podemos ser así. En la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, y se explica por qué. En la Biblia no nos dan la oportunidad de experimentar, nos dicen qué hacer y cuáles son las consecuencias. Y Dios nos da la libertad de reaccionar. Así que si lo hacemos de la otra manera, sencillamente se llama desobediencia. Y que a veces las cosas salgan bien, no quiere decir que Jesús falló o que es mentiroso. Pero la regla, ¿cuál es? No os unáis en yugo desigual. Y yo diría que las excepciones son pero muy poquitas. Ahora, debemos reconocer que Dios es misericordioso, pero debemos empezar al derecho de las cosas. De eso se trata, ¿de qué? De dar testimonio de nuestra vida cristiana. Nosotros vivimos en un reinado celestial, Filipenses 3:20, más adelante vamos a profundizar más de eso. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde es nuestro reinado? Celestial. Segunda de Corintios 5:20, somos embajadores en el nombre de Cristo. Jesús dijo, no podemos servir a dos señores. O sirves al uno o sirves al otro. No podemos estar sirviendo a Cristo y a otros señores. Somos ciudadanos del cielo y la tierra está bajo el dominio de Satanás. Dios se lo ha permitido de esa manera. Esta tierra está en tinieblas. Y Pablo entonces aquí en Filipenses nos dio un ánimo muy interesante, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Nosotros pertenecemos al reinado de la luz. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo. El reinado de Jesús es un reinado celestial que proviene del cielo. Nosotros vivimos, ¿dónde? En la tierra. Ahora entendemos mejor qué es ser embajadores en esta tierra, ¿cierto? Nuestro reinado está en el cielo, somos embajadores en esta tierra, debemos representar la luz de Cristo que está en el cielo
¿Y qué debemos hacer nosotros? Ser luminares en medio de esta oscuridad. Donde nosotros vamos, Satanás no tiene potestad. No sé si han escuchado que hace poco en Ecuador sucedió un acontecimiento, ¿cierto? Que hace rato no se veía. Hay un exiliado político, como sucede aquí en Panamá, y el presidente de Ecuador decidió sacarlo a la fuerza del territorio mexicano. Eso no se puede por las leyes internacionales. Una embajada es un pedacito de tierra de un país en otro país. Eso es violar el territorio mexicano. No sabemos qué va a pasar con eso, pero eso no va a pasar. Lo cierto es que Cristo dice, a los hijos de Dios no los puede tocar Satanás. Así que usted no se preocupe que va a pasar como en Ecuador, en territorio mexicano. ¿Usted es el territorio de quién? De Cristo. Y usted puede levantar su voz y predicar el evangelio. Lo máximo que le va a pasar es que muera. Eso es lo máximo que le va a pasar. Pero usted está seguro de su nacionalidad. Usted va a ir con honores al cielo. Amén. Somos luminares en medio de un mundo que está en oscuridad. Así que, amados hermanos, si usted quiere mostrar el amor fraternal, despójese de su caparazón, anime a aquellos que ama y comparta su visión cristiana. Lo que sigue es mostrar o demostrar nuestro interés genuino. Vamos a volver a leer el saludo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Como hijos de Dios, dice que nuestro amor sea sin fingimiento. Y para que usted ame a una persona sin fingimiento, debe demostrar interés. ¿Eso es ser qué? Intencional. Lo primero que nos enseña Pablo aquí, hablando entre hermanos de la fe, es recuérdeles que son parte de la familia. No descarte a nadie, recuérdele que él también es un hijo de Dios. Pablo, ¿cómo lo dice? A todos los santos en Cristo Jesús. Pablo no está haciendo excepción de personas. Él le está escribiendo a la iglesia y les dice, a todos ustedes y nosotros los que estamos acá, somos parte de la familia de Dios. Yo estoy interesado genuinamente por cada uno de ustedes. A lo mejor algunos me habrá sacado canas por portarse mal, alguno me habrá dado un buen abrazo, me habrá invitado a almorzar, pero Pablo, ¿qué dice? A todos los amo por igual. Todos ustedes son parte de la familia de Jesús. Todos fuimos comprados a precio de sangre. Muestre interés, recuérdele. Cuando un hermanito está apartado, ¿qué dice la palabra? Si usted lo gana, ¿qué? Ha ganado un alma, ¿cierto? Recuérdele a las personas que están apartadas que ellos son parte de la familia. Todos somos parte de la misma familia. Pablo dice a todos los santos que están en Filipos. ¿Qué es los santos? En realidad, santos significa apartados para Dios. ¿Cierto? Estábamos en un mundo perdido, Él nos ha tomado por medio de la cruz del Calvario, hemos entregado nuestra vida al Señor y Salvador, y lo que Dios ha hecho es ¿qué? Apartarnos. No que nosotros ahora seamos santos. Este desafío que tenemos en la tierra, ayudados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios y nuestras disciplinas espirituales, se llama santificación. Es caminar de día en día en nuestro proceso de ¿qué? De buscar la santidad que Dios quiere sobre esta tierra. Pero en Efesios estudiamos capítulo 2 que nosotros estamos sentados ¿dónde? En lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Cuando Dios nos ve, ¿cómo nos ve? Con el filtro de Cristo. Y nos dice, Él es un santo, ya ha ganado el cielo, ya Él tiene aquí su morada. A eso fue Cristo, a buscar morada para todos nosotros. Amén. Pablo también incluye aquí a otros dos roles, dice a los que están en Filipos con los obispos y diáconos. Pero aquí debemos tener cuidado de cuál es la redacción que está haciendo Pablo. Pablo se está refiriendo a todos los santos y dentro de todos los santos está incluyendo personas que ejercen dos tipos de roles. Dice, son los obispos y son ¿quiénes? Los diáconos. Pero ellos sencillamente son santos como todos los demás, hermanos como todos los demás,
Tienen el mismo valor delante de Cristo que todos los demás, solo que han tomado el llamado de Jesús y han aceptado la responsabilidad de ser ¿qué? Obispos o diáconos. La palabra obispo en la Biblia es episcopo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un supervisor o un inspector. Y en la Biblia vamos a encontrar esta palabra que es intercambiable también con ancianos o con pastores. Ellos son los obispos, son los pastores o son los ancianos. En las cartas de Pablo, a veces Pablo los llama ancianos, en las cartas de Pedro también, a veces los llama pastores o a veces los llama ¿cómo? Presbíteros, es todo la misma palabra. El rol es absolutamente lo mismo. Hemos sido llamados ¿a qué? A liderar la iglesia con la autoridad de Cristo. Esa es la responsabilidad que se nos ha dado. Y también está la palabra diáconos. Los diáconos son personas, hermanos en Cristo, valorados igual delante de Cristo, son igual de espirituales que los pastores y que cada uno de los hermanos, solo que ellos trabajan en el quehacer de la iglesia. Ellos son los que administran, son los que sirven de manera práctica. El mejor ejemplo que podemos encontrar es allí en Hechos 6. Si recuerdan ustedes, hubo un conflicto allá en la iglesia porque las viudas de los creyentes griegos no estaban siendo bien atendidas. Y empezó el conflicto, ¿no? En realidad lo que estaba pasando era que había rosca. Había rosca, los judíos estaban ayudando a sus viudas y los nuevos creyentes griegos no veían esa atención. Así que los apóstoles, llenos de sabiduría del Espíritu Santo, que dijo, búsquenme ¿qué? Varones, 7 varones en este caso, que sean llenos del Espíritu Santo, que gocen de buen testimonio. Eran el mismo perfil de ellos, eran exactamente el mismo perfil, pero para cumplir un rol diferente. En las cartas a Timoteo, las cartas pastorales, también en la carta a Tito, si ustedes leen los requisitos, básicamente son los mismos, exactamente los mismos, uno que otro, pero básicamente es el mismo requisito para ser diácono que para ser pastor, solo que hay una responsabilidad diferente. Así que independiente del rol, Pablo está hablando ¿a qué? A toda la comunidad. Entonces, si nosotros queremos mostrarnos interesados por las personas, recordémosles que son de nuestra familia, son de nuestra familia. Esto me acuerda, antes de yo conocer a Cristo, mucho antes, era muy crítico del cristianismo evangélico. No se imaginan cuánto, ni les voy a decir, pero yo era muy crítico y una de las cosas que yo veía como cliché y que en cierta manera me fastidiaba un poco, era que se llamaban hermanos. Y yo decía, ¿hermanos de qué? ¿De qué hermanos de qué? Bueno, ni les digo qué decía yo, pero yo decía, ¿hermanos de qué? Lo pensé en decirlo, pero mejor no. ¿Hermanos de qué? Pero una vez que yo escucho el Evangelio y entiendo que soy un hijo de Dios, ¡bah! Gracias, Señor, porque tengo una familia. Gracias por ustedes que son mi familia. Amén. Ahora me siento orgulloso de que ustedes me llamen hermano y ser hermano de ustedes. Dice, soportando los unos a los otros. Gracias, amados hermanos, porque yo soy una persona difícil. Ustedes tienen tanto amor para con este pastor que me pueden soportar. Sopórtenme más, por favor. Sopórtenme aún más y más, porque eso es lo que quiere la Biblia. Y con eso yo vivo feliz, me siento amado, me aceptan tal como soy. Nos hemos despojado del caparazón. La Biblia nos enriquece de esta manera. Pero Pablo también dice, más allá de que hacerlos parte de la familia, que les deseemos lo mejor. ¿Qué quiere usted para sus hermanos? Que les vaya bien, ¿cierto? Yo quiero desearle lo mejor a usted, a todos ustedes. Y por ser pastor, me entero de muchas cosas privadas de ustedes, de las buenas, de las malas, todas a través, no piensen que chisme, aclaro, no por chisme. ¿Es por qué? Porque la gente se acerca a nosotros con motivos de oración. Pastor, estoy pasando por esto, pastor, me gozo en esto, le cuento esto. Y nos gozamos y nos dolemos con ellos. Pero yo para cada uno de ustedes, cuando se acercan a mí, cada uno de los pastores en todos los lugares del mundo, si tiene un corazón limpio, ¿qué pasa? Te deseo lo mejor, me gozo contigo. Te deseo que ese anhelo que tienes en tu corazón te salga bien,
que esos planes que has proyectado, oro por esos, deseamos lo mejor. Eso está todo bien, pero Pablo ha incluido aquí un deseo impresionante y es en todas sus cartas y lo menciona en sus saludos y en sus despedidas. Y Pablo lo dice de esta manera: gracia y paz a vosotros. Deseemos lo mejor. En la antigüedad, como les digo yo en las cartas, hace algunos años los arqueólogos encontraron una carta que envió el César romano cuando conquistó a Alejandría. Eso fue en el siglo I. El César ha conquistado Alejandría, la ciudad de Alejandría, allá cerca de Egipto, y él entonces les envió una carta a los ciudadanos de Alejandría. Y el encabezado de la carta era este: César Augustos Germánicos, emperador, pontificios máximos, sostenedor del poder tribunal y cónsul designado de Alejandría, saludos. ¿Pero qué está haciendo el César? Les ha enumerado quién es el que manda. Esa era la costumbre. Menciono quién soy yo y todos los títulos. Por eso dice todo eso. Cada una de esas cosas tiene que ver con el título. Él les está diciendo: yo soy el que ostenta aquí el poder. Saludos. ¿Eso qué es? Un saludo sarcástico, ¿no? Miren con quién es que están hablando. Pero Pablo ha cogido ese saludo y lo ha impregnado del evangelio amoroso de Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ningún poder, todo lleno de humildad, a los santos que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Paz, gracia y paz sea a todos vosotros, en el nombre de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo ha tomado este saludo y lo ha llenado del evangelio de salvación. En estas cortas palabras, eso es tener la visión del evangelio. ¿Y gracia qué es? Bueno, la identificamos nosotros como el regalo inmerecido, que para salvación está acompañado de la misericordia. Antes de que iniciara el mensaje, ¿qué cantamos? Sublime gracia, ¿cierto? Así que la gracia no solo implica la salvación, ese es un regalo inmerecido. Pero si usted busca varios versículos en la Biblia, y vamos a buscarlos, es la fuente de muchas cosas, la gracia. Efesios 2:8. Este versículo es muy conocido: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia es la fuente de nuestra salvación. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia es la fuente de crecimiento espiritual. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es la fuente, ¿para qué? Para nuestro evangelismo. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es la fuente de fortaleza en medio de mis debilidades. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, ¿por qué? Por gracia. Es la fuente de nuestra consolación y de nuestra esperanza. Eso es lo que es la gracia. A veces tomamos la gracia solo como la gracia salvadora, pero como ustedes se dan cuenta, la gracia es la fuente de toda nuestra vida. Es lo que nos ayuda en todo.
es lo que acompaña, lo que influye en nosotros el Espíritu Santo. Eso es gracia para nosotros. Pero Pablo también acompaña la gracia con algo muy importante para nosotros: paz. Cuando nosotros hablamos de paz, inmediatamente identificamos a Jesús. Él es el príncipe de paz, profetizado. Lo hemos dicho varias veces desde el púlpito. ¿Qué es lo que queremos nosotros en nuestro corazón? Paz. ¿Qué es lo que queremos en nuestras relaciones? Paz. Que no hayan contravenencias, que no hayan disputas. ¿Qué queremos? Paz. ¿Qué queremos en los matrimonios? Paz. La paz es el fruto del Espíritu Santo. Esto nos identifica. ¿De dónde proviene? De Dios. Allí mismo en Filipenses 4:7. ¿Y la paz de quién? De Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz que experimentamos o la que queremos experimentar. El mismo Señor Jesús dijo: yo no doy la paz como el mundo la da. Mi paz es completamente diferente, es una paz que llega a lo profundo del corazón. Todos los acuerdos de paz, generalmente, ¿qué pasa con ellos? Se pierden, se violan, se caen. Todos los conflictos que tenemos nosotros, bueno, generalmente queremos echarlos para atrás, pero ¿qué queremos en el fondo de nuestro corazón? La paz. ¿Pero qué es lo que sobrepasa la paz? El orgullo. Pero Pablo nos ha enseñado humildad. Si usted actúa con humildad en sus relaciones, es un paso para que venga la paz. Pero si usted mantiene su orgullo en su corazón, usted se aleja de la paz. Hay un versículo que a mí me fascina, que es Juan 1:17. Dice: la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora sabemos que él está hablando de la ley mosaica y el nuevo pacto en Jesús. Pero en el ámbito de la aplicación, así como hemos estudiado en las reglas de estudio bíblico, que nos está enseñando el pastor Raúl, paréntesis, no se lo pierdan, los viernes puede venir, hay meriendita y todo eso, pero más allá de eso, sobre todo hay alimento espiritual, cierro paréntesis. La ley que vino por medio de Moisés es una aplicación interesante porque cada uno de nosotros tiene una ley en su corazón. No sé si usted se ha escuchado diciendo: bueno, así soy yo. ¿Sí se ha escuchado? Bueno, así hago las cosas yo. Esa es su propia ley, como la de Moisés. ¿Pero qué dice? Usted debe cambiarla por el nuevo pacto, la gracia y la verdad. O sea, saque su propia ley de la cabeza, deje que entre el Espíritu Santo, que le va a traer gracia y verdad de parte de Jesucristo. ¿Y usted qué va a experimentar en su corazón? Paz. Y ese es el deseo de Cristo para nosotros, que haya paz. La paz está en nosotros, Gálatas 5:22, porque el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿De dónde proviene todo eso? De Dios. Nosotros ya tenemos la paz. ¿Necesitamos qué? Ejercitarla. Necesitamos tener amor, necesitamos tener gozo. De eso vamos a estar hablando en esta carta de Filipenses en medio de todas las circunstancias. ¿Y qué va a venir? Paz, paz para nuestros corazones. Y una cosa importante, Colosenses 3:15. Dice, voy a leer desde el 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y miren lo interesante, como el adjetivo calificativo respecto a la paz, que es que gobierne. Hermano, hermana,
Si usted está en un conflicto y usted ha logrado por fin la paz, ¿qué dice la palabra? Que la paz gobierne en vuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que seamos sabios y aprendamos a cerrar los conflictos. Ya la pelea por el arroz quemado se terminó. Ya hoy estamos hablando del arroz de otro tipo. Ya el de ayer, ya ese quedó en el olvido. Claro, esto yo lo digo de manera jocosa, pero todos sabemos que nuestra mente nos quiere jugar malas pasadas. ¿Y qué es lo que sucede en nuestras relaciones? Que tenemos conflictos, los cerramos, pero cuando viene el nuevo conflicto, viene esta mente, ¿no? A otra vez volver a tomar. ¿Por qué? Porque no dejamos que la paz gobierne en nuestro corazón. Necesitamos que la paz se quede gobernando en nuestro corazón. Yo les contaba en alguna oportunidad que un día yo fui a recoger a un hermano al aeropuerto, que venía a ser parte de su ministerio aquí en Panamá. Y yo estaba en mi carro y mi carro tenía dañada la bocina. Así que estábamos en medio del tráfico, la gente se pasaba, todo eso. Y el hermano cuando se va a bajar del carro me dice, hermano Freddy, lo admiro su paciencia, porque usted no ha pitado ni una vez. Y yo, ¿cierto, hermano? Y entonces a mí me dio risa. Y en realidad lo que yo le dije, hermano, yo he pitado todo el tiempo he estado pitando, pero ¿dónde? En mi corazón. Lo que pasa es que usted no me ha oído. Pero eso a mí me enseñó a dejar de pitar. Ahora de vez en cuando, no digo que nunca lo haga, pero en mi mente como conductor no está el estar pitando. Y eso para mí es una medida de mi paciencia. O sea, no es lo mismo pitar 100 veces en una hora que pitar 2 veces. Eso quiere decir que usted se ha hecho más paciente y las cosas espirituales, en cierta manera, usted las puede medir. Entre menos conflictos usted tenga, usted se da cuenta que usted está creciendo en su amor, en su paz y en su fe. Entre más usted soporta el agravio, usted entiende que usted está ayudando al otro. Usted ha crecido espiritualmente. Pero también es necesario que cuando estamos del otro lado, debemos entender que necesitamos ayuda, que debemos declararnos débiles por alguna circunstancia y que necesitamos del fuerte que nos guíe a través del Espíritu Santo. Entonces, como ven, amados hermanos, este corto saludo, como todo en la palabra, lo podemos como exprimir para que nos enseñe cosas al corazón. Necesitamos paz en nuestro corazón, necesitamos gracia, necesitamos ese amor fraternal. A mí me gusta, cuando yo voy a iniciar la predicación, decirles que se saluden, que se vean, porque desde aquí me gozo de su rostro, de cómo se sonríen, son expresiones de amor, de conocerse. Eso es lo que debe hacer la iglesia. El Señor Jesús dijo, sean testimonio, les dijo a sus discípulos, sean testimonio en lo que ustedes hacen, el mundo los está viendo, el mundo los está viendo. Y yo me gozo por la Iglesia Bautista Redención, porque no de todas las iglesias se dice eso, pero la mayoría de las personas que vienen aquí, cuando se quedan en esta iglesia, uno les pregunta, ¿cómo te sentiste? Amado. Me sentí amado, recibido, me saludaron. Se nota que hay un interés por las personas. No perdamos eso, amados redencionistas. Demostremos que amor fraternal, un interés genuino por las personas. La pregunta es, ¿y alguno aquí no tiene el Espíritu Santo para que pueda desarrollar su amor fraternal? Sin el Espíritu Santo no lo vas a poder hacer. O si alguno me está viendo a través del canal, si no tienes al Espíritu Santo, eso quiere decir que si no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, no vas a poder desarrollar nada de lo que yo hoy hablé en este mensaje. Es necesario que entiendas que el pecado es una barrera en tu relación con Jesús, que no te puedes acercar a Dios, que la religión, la filosofía, el dinero o tus buenas obras son intentos fallidos para acercarte a Dios, que lo que necesitas es reconocerte como pecador que has ofendido a Dios, que estás condenado al infierno eternamente y que necesitas solucionar tu problema. Pero también reconocer que Dios es un Dios amoroso,
que por su gran amor con que nos amó, entregó a su único Hijo, al unigénito, para morir en la cruz del Calvario. Del juez justo salió la palabra: la paga del pecado es la muerte, y cada uno de nosotros estaba condenado a muerte. Pero Él, siendo juez justo y amoroso, dio las salidas, dio la solución al problema y envió al justo, a su Hijo Jesús. Él, sin pecado, fue cargado de pecado y murió en la cruz para pagar por los pecados de absolutamente toda la humanidad. Amado, Cristo ha muerto por ti, y hoy yo te invito, si no lo has hecho, para que puedas recibir al Señor Jesús en tu corazón, que puedas hoy declarar que Jesús es tu Señor y Salvador. Te invito a que hagas una oración conmigo, siempre explicando o siempre aclarando que una oración no tiene el poder de salvar. El único que tiene el poder de salvación es Dios, a través del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. La oración la hacemos para testimonio, con nuestra boca, de lo que ha sucedido en nuestro corazón. Vamos a orar, la iglesia está orando. Señor Jesús, hoy declaro que soy pecador, que no he llevado mi vida conforme tú has querido, que mi pecado me ha alejado de tu Padre. Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy entiendo que te necesitaba, que tú eres mi solución para alejarme de la condena eterna, que tu promesa es la vida eterna al lado de nuestro Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración manifestando de lo que ha sucedido en tu corazón, pues déjame decirte que has tomado la decisión más maravillosa que hayas podido tomar. Hoy puedes decir que eres un hijo de Dios y que tienes todos los derechos que tenemos todos los que estamos aquí, que un día estuvimos perdidos y fuimos rescatados de ese mundo que estaba en tinieblas. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, Señor. El grupo de alabanza puede pasar. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos las gracias nuevamente, Señor, por esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Gracias, Padre, por este mensaje, porque nos has enseñado, Padre, que necesitamos mostrar el amor fraternal y el interés genuino. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser humilde, despojarse de ese caparazón que tenemos cada uno de nosotros y podamos mostrarnos abiertos con las demás personas. Que podamos, Señor, tener de nuevo para predicar tu palabra, Señor, que podamos mostrar el amor de Cristo, que estemos interesados por nuestros hermanos, Señor, interesados porque son nuestra familia, la familia de la fe. Hemos sido identificados y unidos en Cristo Jesús. Padre, deseo para cada uno de mis hermanos gracia y paz, la que proviene de nuestro Padre y de ti, Señor Jesús. Que este mensaje, Señor, que hoy hemos escuchado, quede grabado en nuestro corazón, que nos sirva, Señor, para seguir edificándonos y para transformar nuestra mente. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que si alguna persona ha entregado hoy su vida a Jesucristo, Padre, que le ayudes, que pueda encontrar una respuesta en esta iglesia, Señor. Aquí estamos dispuestos para ayudarle, para servirle, para ayudarlo a crecer en el conocimiento de tu palabra y de tu fe. Gracias, Señor Jesús.